Qué precioso es cuando nosotros estamos en la presencia de Dios. El hermano cantó un himno muy lindo. A mí me fascina ese himno. Desde el comienzo de mi conversión, ese fue uno de los primeros himnos que nosotros cantamos y me gusta cantarlo mucho. Soy huérfano de madre. Mi madre murió cuando yo tenía 3 años y mi padre se vino para Estados Unidos cuando yo tenía 5 años y pues me escribía y eso, pero prácticamente yo viví muy lejos de mi padre. A mí me criaron un par de tías que fueron las que se convirtieron también conmigo en 1969. Y este himno era precisamente uno de los himnos favoritos de mis tías. Las dos ya fallecieron y tengo muchísimo que agradecerle a Dios por ellas, porque ellas pues velaron por mi niñez, por mi vida y sobre todo ellas me enseñaron los primeros pasos en la fe del Evangelio. Y me acuerdo de este himno porque era uno de los himnos favoritos de mis tías. Siempre que había ocasión, ellas pedían que cantáramos este himno. Lamento mucho que estando uno tan lejos de su país, no pude estar yo presente en el momento de su muerte, porque seguramente que les hubiera gustado escuchar el himno Cerca, más cerca. Qué hermoso es estar cerca del Señor, ¿verdad? ¿Qué se siente cuando estás cerca a Dios? Cada vez que venimos aquí al culto, venimos para acercarnos a Dios. Cada vez que abrimos la Biblia para acercarnos a Dios. Cada vez que nos vamos a un rinconcito de la casa y nos inclinamos y oramos, estamos cerca de Dios. Cada vez que le pedimos a una persona, venga hermano, que vamos a juntarnos aquí, vamos a orar, a la hora de la comida, a la hora de algún viaje, a la hora de lo que sea, ¿verdad? Estamos cerca de Dios. En cualquier momento que nos encontremos en un percance, en una emergencia, en algo, ¿verdad? Podemos estar en la mitad del freeway o en el trabajo y de repente nuestros pensamientos vuelan y nos encontramos cerca a Dios. ¿Qué significa estar cerca a Dios? Bueno, hermanos, Dios en la Biblia, cuando nosotros leemos de todas las veces que Dios se le acercó al ser humano, encontramos una cantidad tremenda de circunstancias, una cantidad tremenda de manifestaciones a través de las cuales Dios se le presentó a los seres humanos, ¿verdad? Se les presentó a través de la luz, en las nubes, a través de un viento. Esta mañana, por ejemplo, leíamos la historia de Elías, cómo Dios se le presentó a través de un viento muy suave y muy apacible. Dios se le presentó a aquellos grandes hombres de Dios en muy diversas maneras. Nosotros tal vez no vamos a tener una experiencia de ese tipo sensible, pero eso no quiere decir que en nuestro corazón, que en nuestra alma, no podamos apreciar tanto como ellos apreciaron la presencia y la cercanía de Dios. Una de las figuras en la Biblia más sobresalientes, más permanentes, que nos habla de lo que significa el acercamiento de Dios, es el fuego. Dios se presenta a través del fuego, ¿verdad? Dios se presenta en la llama. Y hoy vamos a leer esta historia en Éxodo capítulo 3, versículos 1 al 5. Y nos dice la Biblia, comenzando en el versículo 1, que un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó hasta el Horeb, la montaña de Dios, ¿no? Así comienza la historia, y a mí me llama la atención que comienza la historia diciendo que era un día común y corriente. No era un día especial, no era una fiesta especial, no había ninguna señal especial en el cielo, no, era un día de todos los días. Moisés, desde que había salido de Egipto huyendo, ¿se acuerdan ustedes? Porque temía por su vida después de haber matado al egipcio que estaba hostigando a uno de sus compatriotas. Moisés se había dedicado a cuidar las chivas. Aparentemente se había olvidado de Dios. Aparentemente se había olvidado de la comisión, de aquel fervor, de aquel fuego que sentía en su corazón por liberar a su pueblo, y se había dedicado a la rutina de todos los días. Todas las mañanas se levantaba Moisés con todas las ovejas de su suegro Jetro y vamos a cuidarlas. Así como usted se levanta cada mañana. Mañana empieza lunes, otro día de tragedia, otro día de rutina. A coger el carro, vamos a trabajar, un día común y corriente, ¿verdad? Así salió Moisés, un día común y corriente. Pero en ese día,
Dios lo encontró. Vean ustedes, no se trata tanto de que tú busques a Dios. ¿Cuántas veces, yo me pongo a pensar, cuántas veces andaría Moisés buscando a Dios? ¿Cuántas veces Moisés en sus noches andaría preguntando, Dios, dime algo, revélate, dame a conocer qué es lo que tú quieres? Cuando estaba en Egipto, cuando veía el maltrato de su pueblo, cuando empezó a comprender los planes de Dios para el pueblo de Israel, ¿no creen ustedes que muchas veces Moisés quizás en la noche salió mirando la luna y preguntándole a Dios, Dios, yo quiero saber qué es lo que tú quieres? Pero Dios no viene a uno cuando uno quiere. Dios no lo podemos encasillar, no lo podemos echar a un bolsillo, Dios no lo podemos manipular. Hay gente que le gusta la magia, ¿verdad? Porque hay gente que piensa que puede manejar las cosas espirituales por medio de amuletos o por medio de rituales mágicos. Pero Dios no es eso. Dios es totalmente libre, totalmente soberano. Dios tiene un plan para nosotros, Dios tiene un propósito para nuestra vida y Dios nos llega y Dios nos toca el corazón en el momento en el que Él quiere. Un día común y corriente Moisés salió a llevar sus chivas y Dios, realmente Dios le salió al encuentro cuando Él quiso. Pero no solamente eso, hermanos, sino que a mí me llama la atención, me pregunto yo, ¿por qué fue Moisés hasta el extremo del desierto? ¿Por qué al monte Oreb? Precisamente al monte Oreb, que era la montaña de Dios. ¿No iba Moisés todos los días al monte Oreb? ¿Por qué se esforzaba Moisés? ¿No había otros lugares donde podía llevar las ovejas? Tal vez sí. Tal vez lo que pasa es que Moisés en el fondo de su corazón todavía anda con la sed de Dios. Todavía anda buscando a Dios. Así es como aquella persona que viene a la iglesia, ¿verdad? Y viene y se acerca y luego se va y viene y se acerca. ¿Pero a qué viene? Hombre, viene porque tiene sed de Dios, viene porque quiere encontrarse con Dios, porque quiere buscar a Dios, ¿verdad? Yo me imagino que Moisés es así. Moisés va a la montaña de Dios y aunque él piensa que no está pensando en nada, en su corazón hay una necesidad de Dios y hay una esperanza de que a lo mejor esta vez Dios me sale al encuentro. Y efectivamente nos dice la Biblia que a Dios le salió al encuentro. Miren lo que dice el versículo 2 en adelante. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció, pero noten ustedes cómo se le apareció. Se le apareció entre llamas de una zarza ardiente. Y Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó, qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. ¿Qué espectáculo tan tremendo? Dios se le presenta a Moisés en medio del fuego. ¿Por qué el fuego? Bueno, el fuego tiene algo de particular, tiene algo de inspirador. ¿A usted le gusta el fuego? Bueno, depende, ¿verdad? Depende dónde y depende cómo, ¿cierto? A mí personalmente me gusta mucho, por ejemplo, en la salida a la acampada, y por ahí el hermano me está liberando a venir a acampar un día de estos, dice el hermano Adiel así, a ver a quién se invita por acá y vamos a acampar. Pero a mí me gusta mucho, hermanos, en la acampada hacer las hogueras, ¿no? Y oír el fuego y ver el fuego, qué bonito es ver el fuego, ¿no? Hay algo como que te llega al corazón, hay algo como que en ese fuego te habla de la grandeza, del misterio de Dios. Pero en el caso de Moisés es tremendo, porque Moisés ve una zarza que arde y ve el fuego y no se consume. Todavía más grande, todavía más misterioso. Este es el comienzo de la misión de Moisés. Dios está escogiendo a Moisés y lo está llamando para que cumpla de una vez por todas, para que logre el propósito y la misión para que Él lo ha puesto aquí. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, Dios tiene una misión, Dios tiene algo que te quiere encomendar a ti, ¿verdad? Y un día de estos Dios dice, ¿sabes qué? Voy a llegar a ti, te voy a hablar y tú vas a cumplir tu misión. Este es el comienzo de la misión de Moisés. Y Moisés tiene que tener, para comenzar su misión, tiene que tener esta experiencia de Dios desde el fuego. Esta experiencia especial de Dios no es simplemente oír de Dios por esta oreja y que nos salga por la otra oreja. No podemos tratar a Dios simplemente como alguien a quien visitamos y nos vamos, ¿no? Esta tarde el hermano tuvo la gentileza de llevarme a dar un paseo allá por el centro de Oklahoma, ¿verdad? Por el Bricktown y por Downtown. Y pasamos así rápidamente por el monumento ¿verdad? En honor a las víctimas de
de la bomba esta que explotó aquí en Oklahoma. Y uno no puede dejar de estar ahí en un momento y de sentir algo, ¿verdad? De sentir un cierto pesar, una cierta indignación tal vez, un cierto sentido de reverencia, ¿verdad? Al estar ahí en un lugar donde murieron tantas personas, ¿cierto? Pero saben ustedes, les voy a ser muy franco, hermanos, saben ustedes, yo lo sentí cuando estaba allá, pero ya ahorita me voy para Dallas y pues ya me va a pasar el sentir, ¿no? Quizás cuando vuelva otra vez voy a volver a sentir eso. Con Dios no es así, hermano. Cuando sentimos a Dios cerca, hermano, cuando sentimos a Dios en nuestro corazón, se queda una huella por el resto de nuestra vida, ¿sí? Se queda ese sentir, se queda esa experiencia. Es una experiencia transformadora, tremenda. Es una experiencia que sacude las fibras más profundas de nuestro corazón, ¿verdad? Es un fuego fascinante. Y la cosa del fuego, hermanos, es que el fuego es autónomo, el fuego es misterioso, ¿verdad? Cuando ponemos el fuego en la hoguera, a mí me gusta ver el capricho de las llamas, ¿no? Las llamas van por donde quieran, ¿no? Tú no puedes controlar lo que vas a hacer con las llamas se mueven por sí mismas, ¿no? Y una vez que el fuego se desata, pues se desata completamente autónomo, completamente fascinante. Y así es Dios. Dios cuando se desata, Dios cuando hace sus cosas, Él las hace, ¿verdad? Y las hace a su manera. Nadie puede controlar a Dios. Pero además de eso, vean los versículos 4 a 5. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza y le dijo: Moisés, Moisés, ¿aquí me tienes? Respondió. No te acerques más, dice Dios. Quítate las sandalias de tus pies porque estás pisando tierra santa. Acercarse a Dios, mis queridos hermanos, acercarse a Dios quiere decir acercarse a la santidad, acercarse a una pureza deslumbrante, acercarse a algo totalmente sacrosanto, ¿verdad? El fuego es iluminador y el fuego es purificador, ¿verdad? El fuego se usa para purificar los metales, el fuego lo limpia todo. Queremos desinfectar algún instrumento, lo podemos pasar por fuego, que el fuego se encarga de limpiar todas las cosas y el fuego alumbra, ilumina. Entonces, acercarse a Dios, hermanos, es acercarse a un terreno de lo santo. Se acerca Moisés y Dios le dice: Moisés, alto, tienes que tomar en cuenta, tienes que darte en cuenta dónde estás parado. No estás en cualquier parte, estás frente a la persona más pura, más blanca, más santa, y cualquier mancha que tengas en tu corazón se va a ver grandota, porque estás ante la presencia, ante la luz del santo de los santos, 3 veces santo, ¿verdad? Dice la Biblia. Entonces, hermanos, cuando nos acercamos a Dios, tenemos esa experiencia de la santidad, tenemos esa experiencia de estar ante lo trascendente, ¿verdad? Ante la gran pureza, que es la pureza de Dios. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento, en Isaías, donde otro hombre de Dios, Isaías, tiene una experiencia semejante. Él está en el templo orando y pidiéndole a Dios, y de repente tiene esa visión de Dios en el cielo. Y miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Entonces, cuando él tuvo esa visión, dice: entonces grité: ¡ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, el Señor. ¿Ven ustedes lo que dice Isaías? Cuando uno toma conciencia de que está en la presencia de Dios, lo primero que nota es que su propia mancha, ¿no? Cuando estamos ante la grandeza de Dios, lo primero que nos damos cuenta es cuán pequeños somos realmente nosotros. Y eso es importante, porque muchas veces nosotros vamos por la vida pensando que somos muy grandes, muy fuertes, que hemos hecho muchos logros en nuestra vida, ¿verdad? Muchas veces las personas muy jóvenes, piensan en su vida y dicen: hombre, yo he hecho tantas cosas y he sido tan maravilloso y me ha ido tan bien en la escuela, en el trabajo, con mis amigos, lo tengo todo. Y en un momento aquel joven, tan jovencito, se le llena la cabeza, ¿verdad?, de humo, pensando que es una persona tremenda.
Pero cuando se acerca a Dios, hermanos, ¿cómo nos damos cuenta de qué pequeños somos y qué pecadores somos y qué malos somos delante de Dios? Y esa experiencia la tenemos que tener nosotros. No vengan ustedes, hermanos, a la iglesia simplemente para cumplir con una obligación. Muchos cristianos se contentan yendo a la iglesia porque dicen, ya cumplí. Fui en la mañana, ya cumplí, en la tarde no vengo. Por eso es que hay muchos hermanos que no están ahorita aquí, ¿verdad? Porque ellos ya cumplieron, ya vinieron, ya en la tarde no necesitan venir. No venga usted a la iglesia para cumplir con una obligación. De nada le sirve. Para esa gracia, métase a una asociación por allá, a un club o lo que usted quiera y cumpla las reglas de ese club. La iglesia no consiste de unas reglas que uno tiene que cumplir. Venga usted a la iglesia a encontrarse con Dios para que el fuego de Dios lo purifique, para que el fuego de Dios lo ilumine, para que usted sepa quién es, para que cambie su vida, para que tenga poder, el poder de Dios. Venga a la iglesia a encontrarse con Dios. No oiga el sermón simplemente por oír las palabras de una persona que está hablando. Oiga el sermón para escuchar la voz de Dios, para encontrarse con Dios. No ore por rutina, no ore simplemente porque todos los días tenemos que orar. No, ore para encontrarse con Dios. Busque el acercamiento de Dios, cerca, más cerca, decía nuestro hermano, ¿verdad? Cantemos ese himno y procuremos en nuestro corazón acercarnos cada vez más a Dios, porque cuando estamos ante la presencia de Dios, nuestro corazón descubre tantas cosas, y una de esas cosas, hermanos, es la humildad, como resulta con el caso de Isaías. Muchísimos años más tarde, muchos años después de Isaías, la Biblia nos dice que en una ocasión estaba Jesús en el lago de Genezaret y estaba predicando y había una muchedumbre tremenda de personas ahí alrededor, y Jesús le llamó a Pedro y a los otros apóstoles y les dijo, váyanse un poquito más adentro, ¿verdad?, para poderles hablar. Y se fueron hacia adentro y él siguió enseñando y predicando, y luego les dijo a los apóstoles, váyanse más hacia el centro del mar y tiren las redes para pescar, ¿verdad? Y el apóstol Pedro le dijo, Señor, hemos pasado toda la noche pescando y no hemos logrado absolutamente nada, ¿no? Pero como Cristo les había dicho, como Jesús les había dicho, tiraron las redes. Y ustedes saben la historia, ¿verdad? Se empezaron a llenar aquellas redes. Se empezaron a llenar de pescados aquellas redes, ¿verdad? Y los apóstoles empiezan a sacar pescados y a echarle a la barca y no podían ya. Y llamaron a los otros compañeros y vino la otra barca y las dos barcas se repletaron de pescados y ya casi se hundían las barcas. Y nos dice la Biblia que viendo eso, los apóstoles quedaron aterrados. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Qué maravilla, ¿verdad? El apóstol Pedro estaba ahora en la presencia de Dios y sintió aquella maravilla, sintió aquella santidad, sintió aquella pureza, sintió aquella fuerza, sintió aquello especial de Dios y cayó de rodillas diciendo, Señor, apártate de mí porque soy pecador. Esa es la reacción cuando nosotros nos encontramos delante de Dios. Esa es la experiencia cuando nosotros nos encontramos delante de Dios. La tuvo Moisés, la tuvo Isaías, la tuvieron los apóstoles. Qué maravilla estar ante la presencia de aquel que es absolutamente puro. ¿Qué es la pureza? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la pureza? ¿Cuántas manchas y cuántos secretos guarda el corazón? Tal vez nadie sabe las manchas que nosotros tenemos en nuestra vida. Tal vez nadie conoce nuestra vida. Quizás nosotros no hemos cometido ningún pecado directo, no hemos convertido nuestro comportamiento, quizás ha sido un comportamiento, vamos a decir, un comportamiento bueno a los ojos del hombre. Nadie nos puede apuntar con el dedo y decir, mira, vimos al hermano fulano de tal en tal cantina, o vimos al hermano fulano con aquella otra fulana, o vimos al hermano borracho. Quizás nadie nos puede apuntar con el dedo, no, quizás sí, pero quizás no. Nadie nos puede apuntar con el dedo, pero cuando nos encontramos ante la presencia de Dios, salen las manchas del corazón. Todos aquellos malos pensamientos, todas aquellas soberbias, todas aquellas indecisiones, todas aquellas dudas, todas aquellas cosas negativas, ¿verdad?, que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, los malos sentimientos, todos los rencores, todas aquellas cosas que afean el alma, salen a la luz.
Y entonces hacemos lo que dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Caemos de rodillas ante Dios reconociendo que somos pecadores. Hay mucha gente que no toma la decisión de seguir al Señor porque no se dan cuenta que son pecadores, porque piensan que están bien. Algunas personas inclusive piensan que pueden enseñarle unas cuantas cosas a Dios. Pero cuando nos acercamos al Señor nos damos cuenta cuán pecadores somos realmente. Miren lo que dice, por ejemplo, Filipenses. Capítulo 2, versículo 3. Dice, no hagan nada por egoísmo o por vanidad. Esas palabras, cuando las dice el Señor, ¿verdad?, son tremendas a nuestro corazón, ¿verdad? No hagan nada por egoísmo o por vanidad, más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Qué palabras tan profundas, tan penetrantes, ¿verdad? Cuando estamos delante de Jesucristo, que murió en la cruz por puro amor por nosotros. Cuando estamos delante de Dios, que es absoluta pureza y santidad, estas palabras llegan a nuestro corazón y nos queman y nos convencen y nos dicen, ¿tú no has hecho nada por vanidad? ¿No has hecho nada por egoísmo, por tu propio beneficio, por tu propio provecho? ¿Tú has realmente considerado a tu prójimo, a tus hermanos, como superiores a ti mismo y has sido capaz de amarlos con la pureza y con la fuerza del amor de Dios? Eso es lo que pasa cuando nosotros nos acercamos a Dios. Miren lo que dice también el Señor Jesucristo. Cuando oren, no sean hipócritas. Mateo capítulo 6, versículo 5. Ustedes cuando oren, no sean hipócritas. Cuando estamos ante la presencia de Dios, cuando estamos leyendo la Biblia, cuando venimos a la iglesia, cuando estamos aquí sentados poniendo atención, mirando allá al predicador o mirando al hermano que está dirigiendo la cena y Dios está aquí y nos dice, cuando ustedes paren aquí en la iglesia, no sean hipócritas. Cuando ustedes oren en público, cuando vengan aquí y dirijan sus oraciones, no sean hipócritas. Cuando ustedes oren en su familia, en sus casas allá para dar gracias por los alimentos, no sean hipócritas, ¿verdad? Cuando ustedes leen la Biblia, no sean hipócritas, sean sinceros, sean honestos, sean transparentes, vivan la vida con toda transparencia, ¿verdad? Con toda lucidez delante de Dios. Juan capítulo 3, versículo 20 nos dice, todo el que hace lo malo aborrece la luz. Mucha gente no viene a Dios porque no le conviene venir a Dios, porque la experiencia de estar frente al fuego de Dios es una experiencia purificadora, es una experiencia retante, una experiencia que delata las cosas recónditas que tenemos en nuestro corazón, y es una experiencia que nos motiva, nos mueve a ser más auténticos, mejores seres humanos de verdad. No de labios para afuera, no de apariencia nada más, sino seres humanos mejores de corazón, de alma. Dice, todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Pero el que hace lo bueno quiere estar ante la presencia de Dios. Nosotros somos cristianos. ¿Cómo hemos llegado a ser cristianos? Toda esta semana hemos estado hablando de la importancia de llegar a ser cristianos. Y toda esta semana hemos dicho qué se necesita para ser cristiano. ¿Qué necesita una persona para ser cristiano? Pues bueno, necesitas creer en Cristo, acercarte a la luz, creer en Cristo. Necesitas reconocer tus pecados. Cuando estás en la presencia de Dios, Dios te dice que está mal, ¿verdad? Y tienes que reconocer tus pecados, tienes que cambiar tu mente, tienes que arrepentirte. Tienes que confesar que crees en Jesucristo como el Hijo de Dios. Pero luego, ¿qué tienes que hacer? Tienes que bautizarte. ¿Y qué cosa es el bautismo? Usted se puede estar preguntando aquí, ¿qué cosa es el bautismo? La hermana Gracie se bautizó hace 2 días. ¿Qué hizo la hermana Gracie cuando se bautizó hace 2 días? Yo quiero que vayamos a Romanos capítulo 6, versículos 3 al 4. Vean lo que dice la palabra. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó de los muertos, por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. ¿Qué es lo que ocurre en el bautismo?
En el bautismo nosotros nos unimos con Cristo para morir con Él. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento se hacían sacrificios, y los sacrificios eran un tipo, una figura de lo que había de venir. ¿Ustedes se acuerdan cómo eran los sacrificios? Los sacrificios, pues se sacrificaba el animal, se regaba la sangre y luego se quemaba el animal, una ofrenda grata, olor grato a Dios, ¿verdad? Se quemaba el animal. El sacrificio es la forma en que la vida del animal se entrega a Dios. Bueno, déjenme decirle una cosa, hermanos. Cristo es el sacrificio por excelencia. Hay que vivir para morir. Perdón, hay que morir para poder vivir de nuevo. Si queremos la vida santa de Dios, si queremos la vida eterna que Dios nos ofrece, tenemos que morir al hombre viejo. No podemos tener las dos cosas. No podemos tener la vida eterna y la vida del hombre viejo. Tenemos que renunciar a la vida del hombre viejo para poder tener la vida eterna de Dios. La muerte de Jesús fue, llamémoslo así, el bautismo en el fuego de su amor. Jesús es el sacrificio por excelencia. Allá en la cruz Jesús ardió de amor, ardió de compasión, ardió de ternura, ardió de ansiedad por nosotros. Allá en la cruz Jesús derramó hasta su última sangre, su última gota de sangre, ¿verdad? Y ahí Dios recibió esa ofrenda de olor fragante. Es como si Jesús hubiera estado ahí quemándose en vivo por nosotros. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros cuando nos bautizamos? Nos unimos con Cristo en esa misma muerte. El bautismo es el comienzo de la muerte. La hermana Gracie, cuando pasó a bautizarse hace un par de días, la hermana Gracie empezó a morir a la Gracie vieja. Ahí quedó la Gracie vieja. Gracie dijo, yo también, así como Cristo quiso presentarse ante Dios como una ofrenda viva, Gracie el jueves pasado y los hermanos el domingo pasado pasaron al frente y dijeron, yo también quiero ser una ofrenda viva. Yo también estoy dispuesto a quemarme en el amor de Dios. La muerte es el fin del bautismo. ¿Para qué te bautizas? ¿Para qué te bautizas? Así quieres el perdón de los pecados, eso es cierto. Así quieres ser miembro de la iglesia, también es cierto. Quieres poder participar de la cena del Señor, todo eso es cierto. Pero uno se bautiza para morir. Para eso se bautiza. Para morir con Cristo. Para morir en ese fuego de Dios. Para eso se bautiza uno. Yo quisiera en esta noche hacer la pregunta. Tú que ya eres bautizado, ¿estás dispuesto a continuar esa promesa, esa decisión que hiciste cuando te bautizaste? 5 años atrás, 20 años atrás, qué sé yo. ¿Estás dispuesto hoy a decir, muero con Cristo todos los días? Porque no es solamente que moriste con Cristo en el bautismo y ya se acabó, sino que de ahí en adelante vas a vivir una vida de muerto al pecado para poder vivir la vida de justicia de Dios. Tú quieres seguir diciendo, yo también quiero morir cada día hasta que Dios me lleve al cielo. Quiero morir cada día en el fuego ardiente del amor de Dios. Me lanzo a la hoguera de Dios, a la hoguera del amor de Dios, para que Él haga de mi vida una joya preciosa. El metal, la fe verdadera, el oro verdadero, tiene que purificarse con fuego. ¿Qué es lo que haces tú en el bautismo? Te avientas a la hoguera de Dios para que seas purificado con fuego. ¿Estás tú dispuesto todavía a seguir ardiendo en esa hoguera de Dios, quemando el hombre viejo, quemando la hipocresía, quemando los odios, quemando la vanagloria, quemando los malos deseos, quemando todo lo que hay en tu corazón, para que salga una persona totalmente renovada, brillante, preciosa, como el oro? Y si todavía no te has convertido, ¿a qué te llamamos? Yo sé que es difícil la decisión que tienes que tomar. No es fácil, por eso mucha gente no quiere pasar al frente y bautizarse, porque mucha gente sabe que pasar al frente y bautizarse significa lanzarse a la hoguera del amor de Dios, a ese fuego consumidor que te purifica y que te salva. Pero no hay otra manera. El que ama su vida la pierde, y el que pierde su vida por causa de Cristo, ese realmente la halla. Si nosotros queremos ser salvos, si queremos alcanzar la vida que Dios nos ofrece, tenemos que estar dispuestos a entregar nuestra vida en el altar
del amor verdadero. Nada se logra si no estás dispuesto a entregar la vida en el altar verdadero. Si tú no entregas tu vida en el altar del amor de Dios, te quedarás solo, tu semilla morirá y no habrá ningún fruto en tu vida. Pero si tu semilla cae y muere, entonces germina y produce mucho fruto en tu vida. Pero esa es la decisión que tú tienes que hacer. Vamos a cantar un himno de invitación. Si hay una persona en esta noche que está dispuesta a acercarse a ese fuego santo de Dios, pues que esta noche lo haga mientras nos ponemos de pie y entonamos el himno que nuestro hermano tiene dispuesto.